Bien, otra de los temas que tenían para la tarea era ¿qué son las propiedades periódicas? Esa era una de las preguntas. Las propiedades periódicas son propiedades que tienen que ver con la distribución de electrones que tienen los distintos elementos. Y como en la tabla justamente los elementos están ordenados según esta distribución de electrones, van a ir variando muy gradualmente a medida que nos movemos en la tabla periódica. Por lo tanto, estas propiedades no van a cambiar tanto entre un elemento que esté al lado de otro dentro de la tabla periódica. La primera que se les preguntaba era qué era el radio atómico. El radio atómico, si lo tenemos que definir, es la distancia desde el centro del núcleo de un átomo hasta su nivel electrónico más externo, considerando de que el átomo sería una esfera. Entonces, esta propiedad que lo que va a medir es el tamaño que tiene un átomo. Cuanto mayor radio tenga, más grande va a ser un átomo. Cuanto menor radio tenga, menor va a ser un átomo. Para entender cómo crece, vamos a verlo con algunos ejemplos. Esta es la representación según el modelo atómico de Bohr de un átomo de litio. Si se fijan, tienen 3 electrones, hay 3 protones que son los rojos y los amarillitos que son neutrones. Si se fijan, tiene 2 niveles, o sea que el radio atómico sería la distancia desde el núcleo del átomo hasta el nivel más externo, que sería este. Ahora, supongamos que lo comparamos con un átomo de cesio. El átomo de cesio, si se fijan, tiene un núcleo mucho más grande, tiene 55 protones y tiene 6 niveles de energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso está en el periodo 6. Entonces el radio atómico a lo largo de un grupo va a crecer desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque a medida de que vayan aumentando la cantidad de niveles, obviamente que el radio va a ser cada vez más grande. El átomo de cesio tiene un radio mayor que un átomo de litio. ¿Por qué? Porque justamente hay más cantidad de niveles de energía. Cuanta más cantidad de niveles, mayor va a ser el radio atómico. Ahora, si en vez de compararlo con el cesio lo comparamos con un átomo de nitrógeno, el nitrógeno tiene también 2 niveles de energía, pero en vez de tener un núcleo con 3 protones y 4 neutrones, tiene 7 protones, 7 neutrones. Entonces, ¿qué pasa? Si bien tiene 2 niveles de energía, los protones de este núcleo tienen una fuerza de atracción mayor sobre los electrones que están repartidos a la misma distancia más o menos que estos. Entonces la energía de atracción de los protones va a ser mayor en este caso que en este, haciendo que estos niveles estén más cerca del núcleo. Acá no se alcanza a ver la diferencia, pero este átomo sería un poco más chiquito, entonces porque el núcleo los atrae más a los electrones. Por lo tanto, en un periodo, en un mismo periodo, o sea que todos tienen la misma cantidad de niveles, va a crecer de derecha a izquierda. Entonces van a ser más chiquitos los que estén a la derecha, porque la carga nuclear efectiva, la carga del núcleo, es mayor que acá. Entonces esa carga positiva va a atraer a los electrones para que justamente estén todos más cerca. Bueno, ¿qué es la energía de ionización? Es la energía que yo tengo que entregarle a un átomo para poder quitarle un electrón. ¿Sí? Es como lo que tengo que pagar para llevarme un electrón de ese átomo. Entonces, si yo tengo el litio y tengo que sacarle un electrón, el que voy a sacar es ese. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el litio y lo quiero comparar con el cesio, ¿cuál tiene más energía de ionización? Bueno, va a tener mayor cantidad de energía de ionización el litio. O sea, va a ser más difícil sacarle ese electrón al litio que sacarle este electrón al cesio. Siempre el electrón que voy a retirar es el último, el que quedó más afuera, más externo. ¿Por qué es más difícil sacarle al litio que al cesio? Porque este núcleo, si bien tiene muchos protones para atraer a los electrones, va a atraer muchísimo a los 2 primeros, va a atraer también con mucha fuerza al segundo nivel y así. Pero a medida de que van apareciendo cada vez más niveles, estos electrones van haciendo un efecto pantalla.
porque la fuerza de atracción va a ser sobre estos primeros niveles y este queda tan alejado y entre medio tiene cargas negativas que lo repelen, que va a hacer que la fuerza de atracción sobre este electrón sea muy poca. Mientras que acá no hay tantos electrones entre medio para hacer ese efecto pantalla, por lo cual es mucho más fácil quitarle un electrón al cesio que al litio. Por lo tanto, tengo que darle mucha más energía de ionización al litio que al cesio. Entonces, la energía de ionización en un grupo crece de abajo hacia arriba. Y si estamos en el mismo periodo, otra vez vamos a comparar con el nitrógeno, en este caso el efecto pantalla va a ser el mismo, porque acá tengo 2 electrones antes y acá también tengo 2 electrones en el primer nivel. Entonces supongamos que quiero sacar cualquiera de estos últimos que están acá en el caso del nitrógeno. ¿Qué va a pasar? La fuerza de atracción va a ser mayor acá que acá. ¿Por qué? Porque este núcleo, el del nitrógeno, al tener más cantidad de protones, tiene una fuerza de atracción mayor. Por eso era más cercano el último nivel, justamente. Entonces, tengo que darle mucha más energía al flúor que al litio para poder quitarle el electrón. Justamente porque este núcleo tiene mayor atracción sobre estos electrones que este otro. Ahora, en la tabla, si yo tengo entonces radio atómico, crece hacia abajo porque, no sé si alcanzan a ver, está representados acá todos los niveles con puntitos. Este tiene un nivel, este 2, 3, 4, 5 y así. Entonces cada vez se va haciendo más grande el átomo. Y si vengo acá, decíamos los núcleos de este lado tenían mayor carga nuclear, entonces hacían que los electrones estén más cerca, eran más chiquitos, crecía hacia allá. Entonces el radio atómico, ¿sí?, crece hacia abajo y crece hacia la izquierda. Acá dice disminuye, ojo, ¿sí? Entonces, crece hacia la izquierda y crece hacia abajo. Ese es el radio atómico. Y la energía de ionización es al revés. Si voy hacia abajo, disminuye, y si voy hacia la izquierda, también disminuye, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a medida de que hay mayor carga nuclear dentro de un periodo, va a haber mayor fuerza de atracción. Y a medida que haya más niveles, va a haber menor fuerza de atracción por el efecto pantalla. En base a esto, ustedes tenían que hacer las actividades que tenían a lo último. Tenían que ordenar, ¿sí?, estas series de elementos según radio atómico creciente, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La tabla periódica, ¿sí?, ubicar esos elementos. Entonces tenían el hierro, que está ahí, después tenían el cobre, que está acá, potasio, arsénico, calcio, bromo y níquel. Si se fijan, están todos en el periodo 4. Entonces tenemos que recordar que dentro de un mismo periodo, los que están a la derecha son más pequeños porque la carga nuclear hace que el átomo sea más comprimido, más juntito, porque hay mayor carga en el núcleo. Me quedaría primero entonces, primero 1 bromo, 2 arsénico y así. Entonces el orden sería bromo, arsénico, cobre, níquel, hierro, calcio, potasio. Y en el otro caso, bario, berilio, magnesio, radio y calcio, si se fijan en la tabla, están todos en el mismo grupo. Entonces, en el mismo grupo crecía de arriba hacia abajo. Los de arriba iban a ser más chiquitos porque tenían menos cantidad de niveles. Entonces, el que iría primero en ese caso es el berilio. Después del berilio seguiría el magnesio, calcio, el bario y por último el radio. Entonces, en esa actividad quedaría primero berilio, después magnesio, tercero calcio, cuarto bario, quinto radio. Lo mismo es para la actividad que sigue, pero en el caso de la actividad que sigue es según energía de ionización creciente. Recuerden que crece al revés que el radioatómico. Me tengo que fijar si están en el mismo grupo periodo: oro, bario, mercurio, plomo y cesio. Oro, bario, ¿sí? Me fijo acá.
oro, bario, mercurio, ¿sí? Están todos en el mismo periodo. Y la energía de ionización, en este caso, crece hacia la derecha. Entonces, de todos estos, el que iría primero sería el cesio, después iría el bario, oro, mercurio y plomo. Esa sería la primera serie. En el caso de la segunda serie, los que me piden son yodo, cloro, flúor, bromo y astato. Todos esos están en el mismo grupo, Acá tenemos el yodo, cloro, flúor, bromo y astato. La energía de ionización crece hacia arriba porque a medida que bajo en el grupo tienen más niveles y se va produciendo el efecto pantalla. Entonces el primero de todo que iría es el astato, después seguiría el yodo, después el bromo, después el cloro y por último el flúor, porque tiene que ir creciendo la energía de ionización.